¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por que nos permite escuchar su palabra, que nos permite poderle conocer, porque si Él no nos permitiera conocerle, realmente sería imposible, ¿sí? Pero Él nos da ese privilegio y nos da las herramientas para poderlo conocer. Entonces vamos a orar nuevamente. Dios, Señor, gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tus cuidados, Dios. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque cuidas cada día de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos, Señor, tu guía, tu dirección, Señor, que abras nuestros oídos, Señor, y que dispongas nuestro corazón y nuestra vida para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar contándoles que hace un tiempo, con mi esposa, después de que nació Leanita, decidimos que íbamos a entrar al gimnasio. Entonces compramos ropa deportiva, fuimos y pagamos la mensualidad, y entonces dijimos, listo, el lunes empezamos. Y entonces, ¿qué creen ustedes que pasó? No continuaron. No fuimos el lunes, dijimos, no, mañana vamos que tenemos pereza, fuimos el miércoles. Y entonces, nosotros ya habíamos pagado, ya teníamos todo listo, ahora solamente era ir, ¿cierto? Digamos que nuestra responsabilidad ya solamente era ir a hacer ejercicio, pero no lo hicimos. Y así mismo nos pasa a nosotros cuando empezamos nuestra vida cristiana, ¿sí? Ya nosotros ya conocimos cuál es el pecado universal. ¿Sí saben cuál es? El problema universal es el pecado. Ya examinamos nuestro corazón, cómo estábamos ahí, ya conocimos la manera de ir al cielo, o sea, ya recibimos a Jesús, ya conocimos que por medio de Jesús hay salvación. También sabemos cómo ser hijos de Dios, ya sabemos cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. También ya conocimos esas herramientas para poder vencer las tentaciones y vencer las pruebas. También conocimos por qué tenemos o cómo hacemos nosotros para decir tengo la seguridad de salvación, estoy seguro, ¿sí? También la importancia de la oración. Y luego que ya hemos conocido todo esto, hay algo más, ¿sí? Entonces, y es las responsabilidades y los privilegios que tiene el creyente, el cristiano. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy, de esas responsabilidades que tenemos. Pero primero vamos a ver algunos de los privilegios que gozamos después de que hemos recibido a Jesús. Y quiero que me ayude un hermano a leer Efesios 2:19. Ana Luis, ¿no lo lees, por favor? Y otro que me busque Primera de Pedro 2:9. ¿Quién me ayuda? Andrés. Otro hermano que me lea Hebreos 2, desde el versículo 16 y el versículo 18. ¿Listo? Mi hermana. Efesios. Sí. 2:19. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, dice que ya no somos extranjeros, ¿sí? Que no somos advenedizos, y la palabra advenedizos quiere decir extraños, intrusos o forasteros. Ya no somos esa clase de personas, ahora somos conciudadanos, o sea que hacemos parte de la ciudadanía de los hijos de Dios, que hacemos parte de la familia de Dios y somos miembros de esa familia, ¿sí? No solamente podemos llegar, sino que somos acogidos ahí en la familia de Dios. Y Primera de Pedro 2:9 es un muy conocido. Dice, el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí podemos ver que somos adquiridos por Dios, ¿sí? También que somos parte del pueblo de Dios. Y qué gran privilegio, algo también que es que nos llena mucho de satisfacción, es que ahora somos real sacerdocio, hacemos parte de la realeza, ¿sí? Y estos son algunos de los privilegios también por la obra del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos entrada directa a la presencia de Dios, y este es un privilegio que nosotros tenemos, que los grandes hombres del Antiguo Testamento, cuando vemos, no la tenían, porque allá un hombre cada año podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, pero nosotros tenemos ese privilegio de poder estar ahí en la presencia de Dios todos los días, en cualquier momento. Y en Hebreos 2, el versículo 16 y 18, ¿mi hermano Gustavo no puede leer? Eso sí, la palabra del Eterno, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser un todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a de Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorro a los que son tentados. Amén. Entonces aquí vemos dos grandes cosas, y es que el Dios Todopoderoso está atento a nuestras necesidades, ¿sí? Él está ahí cada día pendiente de qué necesitamos nosotros. Y otra cosa es que, otro privilegio que tenemos es que cuando nosotros estamos en tentación, el Señor Jesucristo puede socorrernos, puede ayudarnos. Los ángeles no pueden. El Señor Jesucristo sí, porque es nuestro sumo sacerdote, porque Él ya pasó por eso. Satanás lo tentó, pero Él venció. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Porque Él dijo, cada vez que Satanás intentó tentar, lo que dijo. Amén. Escrito está. Y ese es el ejemplo que Él nos da a nosotros, para que nosotros también podamos hacer lo mismo. Y ya viendo algunos de esos privilegios que tenemos como creyentes, vamos a ver las responsabilidades. Y antes de ver las responsabilidades, vamos a ver quiero que hablemos un poco de la irresponsabilidad. Y vemos que la irresponsabilidad se ha vuelto tan común que las personas aconsejan a otras personas que sean irresponsables. ¿Sí han escuchado ustedes cuando alguien se va a casar y las personas que no conocen de Dios, qué es lo primero que le dicen? No se case. No. ¿Cómo se le ocurre? No se amarre, ¿cierto? Eso disfrute. O también le dicen, ¿para qué se va a casar si en 2 años se va a separar? ¿Sí? Ve a su tío o ve a su familia, ya se separaron, ¿cierto? O antes de casarse, a los jóvenes, ¿sí? Digamos que aún no han pensado en matrimonio, ¿qué le dicen? Eso, disfrute, pruebe, busque, pruebe varios hasta que encuentre la indicada o encuentre el indicado, ¿cierto? Pero entonces, este tipo de consejos también le dan a las personas que están empezando en la vida cristiana. Sí, no, eso para qué va por allá, para que le roben la plata, eso van es para sacarle la platica. O ¿qué hace usted allá todos los domingos metido allá? No, venga, disfrute. O cuando tiene amigos así que son parranderos y todo eso, venga, tómese una, que eso no pasa nada, una para la sed. ¿Sí? Y pensando en esto, hace un tiempo tuve la oportunidad de conocer a un muchacho de Venezuela, y él me contaba que hubo un tiempo donde él había conocido de Dios, del Evangelio, y estaba animado, iba a los programas de evangelización, iba a la iglesia y todo, pero había un problema, y era que en su casa todos estaban bravos con él. Él era el único de la casa que iba a la iglesia y estaba tratando de agradar a Dios, pero
todos estaban bravos. Venga, vamos a una fiesta, venga, comparta con su familia. Y ellos todos eran de tomar y de fiesta y todo. Pero es que ustedes ya no se quieren juntar con la familia. Y para esto era difícil porque él me contaba que tenía que encerrarse en su habitación, poner música música cristiana para no escuchar lo que ellos hacían, leer la Biblia. Y entonces, pero luego él se apartó de las cosas de Dios. Y entonces cuando él se apartó, él me contaba que ya nadie le decía nada. Ya no peleaban con él, ya ni siquiera lo invitaban a tomar nada, ni a fiesta, nada, no lo invitaban. Y entonces Dios nos invita, nos llama y nos deja esas herramientas a nosotros. Y ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo, cuando estaba pequeño, que se había perdido, que los papás se habían ido. Entonces aquí podemos ver que si alguno de ustedes está pasando por una situación similar a la del compañero que les cuento, tenemos algo de cómo responder. Y allá en Lucas 2, el versículo 49, aquí podemos tener ese ejemplo y memorizarnos este versículo para todas aquellas personas que nos quieren hacer alejar de las cosas de Dios, aún nuestra propia familia. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sí? Memoricémonos este versículo. Si alguien quiere decirle, no, pero usted ¿para qué va todos los domingos a la iglesia? En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué hace usted todos los miércoles, los martes conectándose por Zoom, los viernes, los sábados, los domingos? Porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. Porque me es necesario conocer la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de responsabilidad, el típico colombiano, a nosotros nos gusta mucho escuchar nuestros derechos, ¿cierto? Pero poco nos gusta escuchar nuestras responsabilidades, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, fue como en la Primera, la Segunda Guerra Mundial se apuntaban, ¿sí? Vamos a la guerra, ¿sí? Pero nosotros no nos apuntamos a la guerra contra hombres, nosotros nos apuntamos a una guerra muchísimo más grande. ¿Saben cuál es? La guerra espiritual, la guerra contra Satanás, y tenemos 3 enemigos muy grandes. Son el mundo, la carne y Satanás. Y contra esa es nuestra guerra. Y si nosotros no buscamos a Jesús, nuestra muerte va a ser una muerte eterna. Pero con Jesús va a ser vida eterna. Amén. Amén. Y qué gran victoria es poder nosotros decir, gracias a Jesús puedo ir al cielo y no tengo miedo de lo que pueda hacer el hombre, como dice la Biblia, porque gracias a Jesús puedo ir al cielo. Y vamos a enumerar 8 de las responsabilidades que nosotros tenemos, y una la encontramos allá en Efesios 6. Pastor, ¿me puede leer? Del versículo 10 hasta el versículo 20. Y ustedes han visto que los soldados van a la guerra en pantalonetas, camisetas y gafas. ¿No, cierto? ¿Se imagina un soldado allá en pantalonetas, allá yéndose a la guerra? Va a ser difícil, ¿cierto? O se imagina, por ejemplo, los que trabajan en construcción y yéndose en pie descalzo, pantalonetas, así a trabajar. Lo primero que puede pasar es que se claven la puntilla, ¿cierto? Entonces no van a poder cumplir la función. Y asimismo nosotros, si nosotros no nos vestimos de esa armadura que Dios nos ha provisto, si no utilizamos las herramientas que Dios nos ha provisto, tampoco vamos a poder cumplir la función, vamos a poder cumplir lo que tenemos que cumplir. ¿Me lo lee, por favor? Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces aquí vemos y en su casa puede tomar un tiempo más para estudiar esta porción, la armadura de Dios, ¿sí? Y todos los días nosotros debemos vestir esta armadura, porque recuerden, estamos en guerra. Satanás no descansa. Satanás está todos los días tendiendo el lazo. Dice la Biblia que está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y no sea usted a quien Satanás devore, a quien Satanás zarandee para sacar lo peor de usted. Entonces, tengamos cuidado, vistámonos todos los días el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe y calzar también nuestros pies. Entonces, tengamos en cuenta todos los días, cuando nos levantemos, pongamos a Dios nuestro día, vestirnos de esta armadura. Le voy a pedir el favor a algunos hermanos, vamos a listar algunos versículos. Vamos a buscar Hebreos 10, 25. Amor, ¿tú lo buscas, por favor? Apocalipsis 3, 15. ¿Quién me puede ayudar? Andrés. Juan, capítulo 13, versículo del 34 al 35, mi hermana Luz. Ruth 3, 18. ¿Alguien que me ayude? Ana. Vamos a buscar bueno, esos nomás. Sí, segunda de Corintios 9:7. Alguien que me los vea buscar, segunda de Corintios 9:7. Mi hermano Álvaro. Listo. Entonces, nosotros tenemos otra gran responsabilidad, y es ser parte de una iglesia local. Y un creyente que no hace parte de una iglesia local es cuando tenemos el dedito de la mano y no lo quitan, ¿sí? Entonces, el creyente que no hace parte de una iglesia local es como ese dedo que han quitado de la mano, ¿sí? No está cumpliendo lo que debe cumplir. Y aparte de no cumplir su responsabilidad, ¿sabe qué está haciendo? Afectando a otros miembros, porque ya la mano no va a funcionar igual, ¿sí? Entonces Dios nos llama y en Hebreos 10:25 a que no dejemos de congregarnos. Entonces, ustedes han escuchado esa frase, o de las personas que dicen: no, pero yo para qué voy a la iglesia si es que Dios está en todas partes. Yo estoy aquí en mi casa y aquí está Dios, ¿yo para qué voy? ¿Se han escuchado? Amén. Entonces estas personas están muy equivocadas, porque si eso fuera verdad, entonces Dios no nos estaría diciendo: no dejad de congregarnos, ¿sí? Entonces Dios estaría siendo mentiroso, ¿sí? Hebreos 10:25. Dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ayer estaba compartiendo con los jóvenes que cuando una mentira la dicen tantas veces, se convierte en verdad. ¿Ustedes creen que eso es verdad? No, ¿cierto? Sigue siendo mentira, solo que las personas se la creen. Entonces, hay veces que las personas como que se adueñan tanto de esta frase que no, yo no voy a la iglesia porque Dios está en todas partes.
Y entonces otra persona lo escucha y dice, ah, no, sí, ¿verdad? No, yo tampoco voy, ¿cierto? Entonces cuando nosotros no queremos hacer parte de una iglesia local, pasa esto, no solo nos afectamos a nosotros, sino nos afectamos también a otras personas que nos ven, que dicen, ah, mira, esta persona como que va a la iglesia, pero casi no va, entonces, ah, yo también, ¿para qué voy? Sí, yo me quedo también en la casa. Y bueno, están las personas que no quieren asistir, pero hay otro peligro, y son las personas que asisten y duran años asistiendo, a los que se les llaman simpatizantes, ¿sí? Y esas personas, ¿por qué es peligroso? Porque están yendo a la iglesia y dicen, ay, qué bonito ir a la iglesia, pero no quieren dar el siguiente paso, ¿sí? No quieren comprometerse con Dios, no quieren tener las responsabilidades de servir a Dios. Y la Biblia nos muestra que es un peligro porque Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15 dice, hablando acerca del mensaje que le da el ángel a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El 14, el principio de la creación de Dios dice esto. Versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente, no los dos, porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Entonces, o frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, estas personas que no quieren tomar responsabilidad con Dios son personas tibias, o inclusive peor aún, personas que no han decidido recibir a Jesús en su corazón, hacerlo su Señor y su Salvador, ¿sí? Entonces, si de pronto usted, no quiero de pronto ofender a nadie, pero si de pronto usted es una de esas personas que viene a la iglesia y dice, sí, qué bonito, porque es bonito venir a la iglesia a orar a Dios, pero es más bonito cuando tomamos parte, cuando hacemos parte de la familia de Dios, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le puedo servir? ¿En qué ayudo? ¿Sí? Entonces, eso es más bonito. También nosotros tenemos otra responsabilidad y es velar por los otros hermanos, por los otros miembros de la iglesia. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros esto? Podemos animarlos, podemos visitarlos. Si es una persona que lleva ya varios fines de semana sin venir a la iglesia, bueno, ¿qué pasará? ¿Estará enfermo? ¿Está desanimado? ¿Sí? Porque somos un grupo, un núcleo, una familia, y entre todos nos ayudamos. Mi hermano, ¿puedo orar por usted en algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Y en Juan 13, el versículo 34 y 35, dice así la santa palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. amén. Y entonces en el velar los unos por los otros, estamos cumpliendo eso que Dios nos dijo, de amarnos los unos a los otros. A veces digo, no, pues yo voy a la iglesia, yo soy salvo, los demás verán si no van, ¿cierto? Pero cuando nosotros entramos a la Biblia, ¿qué nos dice Dios? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Una de esas es ayudar a nuestros hermanos, animarlos. A veces no podemos decir, no, yo les ayudo con plata, ¿sí? Pero le podemos ayudar animándolos, orándolos, apoyándolos. Otra de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, es guardar la paz y la unidad. ¿Han visto ustedes que muchas iglesias se han acabado por los chismes? Porque no hay unidad, porque hay muchos conflictos. Entonces, Dios nos manda que debemos guardar esa paz y debemos aprender de vos cuando hay un conflicto. Ruth 3:18, ¿quién lo tiene? Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces, aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Cuando hay un conflicto en la iglesia, ¿qué debemos hacer?
resolverlo inmediatamente, no esperar que se agrande y el hermano tiene algún familiar y luego el familiar vino y se formó, fue un chisme y se formaron muchas cosas, ¿sí? Si hay un conflicto, debemos aprender debemos resolverlo. Si tengo algo contra el hermano, voy y le digo al hermano, o le digo, pastor, miren, me está pasando esto, ¿sí? Pero no dejemos que esas cosas crezcan, sino velemos por la unidad y por la paz en la iglesia. Otra, como hijos de Dios, y es muy importante, es la oración, ¿sí? Llevar a los hermanos en oración, al pastor, a los líderes, orar por las actividades de la iglesia. Eso es tan importante. Y usted dirá, no, pero es que yo no sé qué necesidades tienen mis hermanos, ¿yo por qué voy a orar? Yo no sé el hermano Álvaro qué necesitará que yo le ayude a orar. Pues es fácil, venimos a la iglesia, nos encontramos, debemos preguntarle, mi hermano, ¿usted necesita algo por lo cual yo le pueda ayudar a orar? ¿Sí? O el miércoles a las 6 de la tarde hay culto de oración, podemos venir, los hermanos dan sus motivos de oración y nosotros podemos apoyar de esta manera. Orar es muy poderoso. Aún las personas que van a estar al frente enseñando, es importante orar porque nosotros debemos enseñar la palabra correctamente, ¿sí? Y es una gran responsabilidad. El pastor tiene una responsabilidad inmensa. Y muchas veces hay personas que dicen, no, pero es que el pastor hizo eso mal, ¿sí? Pero entonces nuestra responsabilidad no es criticar al pastor, nuestra responsabilidad es apoyarlo, orar a Dios para que Dios le dé esa sabiduría de poder pastorear la iglesia, ¿sí? Pastorearla correctamente. Porque vemos, gracias a Dios, porque nosotros tenemos un pastor que se apoya de la palabra de Dios y no uno que, como vemos en mega iglesias, en lugares que tienen cantidad de personas, pero ¿qué enseñan? Cosas erróneas, ¿verdad? Exacto, cosas a su conveniencia. Entonces, por eso es importante nosotros orar por el pastor, que Dios lo fortalezca, que le dé sabiduría. Entonces, otra de las necesidades, de las responsabilidades que nosotros tenemos, la encontramos en 2 de Corintios, el capítulo 9, el versículo 7. Y es ayudar. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Amén. Otra responsabilidad de nosotros es ayudar en el sostenimiento de la iglesia. Y esto, aparte de ser una responsabilidad, es otra de las maneras en las que nosotros adoramos a Dios, en que nosotros somos agradecidos a Dios por eso que Dios nos ha dado, ¿sí? No es como que, como les estaba diciendo anteriormente, usted va a la iglesia es para que venga, que usted cuánto gana, tiene que darme tanto, porque así lo hacen en muchos lugares, ¿sí? Si usted va a un lugar donde le preguntan a usted cuáles son sus ingresos y le piden plata, automáticamente váyase. Aquí no es donde yo debo estar, ¿sí? Porque la Biblia dice dar de como propuso en su corazón, ¿sí? No por necesidad ni con tristeza. Entonces, es nuestra responsabilidad ayudar en el sostenimiento de la iglesia. Exactamente, el diezmo y las ofrendas. Y algo que a veces nosotros le oímos es a tomar, a ver, ¿qué podemos ayudar en la iglesia? ¿Sí? Dios nos ha dotado de dones y talentos. ¿Y cómo hace usted para saber que puede hacer algo? ¿Cómo hace? Les pregunto. Por ejemplo, mi hija me ha pasado bastante que ella me llama y me dice, papi, ¿me puedes hacer esto? Y yo digo, ¿por qué? Es que no puedo. Entonces yo le pregunto, ¿ya lo intentaste? Me dice, no, pero no puedo. Digo, pero ¿cómo me dice que no puedo si no lo ha intentado? ¿Sí? Entonces, a veces se frustra y se pone bravo, pero a veces se queda pensando y dice, bueno, yo le ayudo, venga, yo le ayudo, intentémoslo. ¿Sí? Entonces, para nosotros saber que podemos hacer algo, para saber qué podemos hacer, tenemos que intentarlo. ¿Sí? ¿Cómo hace usted para saber qué don o qué talento Dios le ha dado? Les pregunto.
Intentándolo. Exacto, intentándolo. Bueno, si, ¿será que yo tengo el don de servicio? No sé, voy a servir. ¿Será que tengo el don de enseñanza? No sé, voy a enseñar. Los hombres, ¿será que tengo el don de predicar? No sé, voy a predicar. ¿Cómo hago para preparar un mensaje? ¿Sí? Esa es la manera en que nosotros podemos saber cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestros talentos. Y si nosotros tuviéramos ese pensamiento, créanme que la iglesia tendría un cambio total. Porque pasaríamos de ser aquellas personas que solamente estamos ahí recibiendo y pasamos a ser, dejaríamos de ser las personas que solo reciben y pasamos a ser esas personas que dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿En qué ayudo? Pastor, ¿qué ayudo? ¿Cómo puedo servir? Pastor, es que yo no sé preparar un mensaje. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, vamos a probar, a ver, Dios, ¿cómo puedo servirle más? ¿Sí? Aparte de escuchar solamente, ¿sí? Podemos involucrarnos más en las cosas de Dios, más en la iglesia, en qué necesitamos. Y aquí, bueno, yo anoté algunos de los dones, no sé si sean todos, es el servicio, el don de discernimiento, don de conocimiento, don de dar o generosidad, el don de sabiduría, de ciencia, de misericordia, don de administración, el don de evangelista, don de predicar, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de ayudar, el don de ser misionero, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber cuál de estos dones Dios me ha dotado? A veces hay personas que tienen uno, hay personas que tienen varios, ¿sí? ¿Cuáles son mis talentos? Pero si nosotros solamente nos quedamos al otro lado, escuchando, pero no vamos a ver de qué Dios me ha dotado, pues difícilmente voy a saber cómo puedo yo servir más a Dios, ¿sí? Y otra de las grandes responsabilidades que tenemos, y esta es para todos, mujeres y hombres, es el de evangelismo y discipulado. Ganar almas para Cristo, ¿sí? Discipular personas, aún con nuestra propia vida. Y esto es algo que lo vemos allá en Mateo, el capítulo 28, y es más conocido como la Gran Comisión. Vamos a leer Mateo 28, el versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y habló y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted me dirá, amén, usted me dirá, pero es que yo no sé cómo discipular, o yo no sé cómo evangelizar, pero yo le pregunto, ¿ya le ha preguntado al pastor? El pastor sabe cómo hacerlo, él sabe cómo evangelizar, él sabe cómo discipular, él está preparado para todo esto. Entonces, si usted dice, bueno, yo quiero evangelizar, quiero discipular, yo siento que soy bueno hablando con las personas, y así no lo sea, tenemos que hacerlo, tenemos que prepararnos para hacerlo. Entonces voy y le pregunto, pastor, venga, es que yo quiero empezar a evangelizar, ¿cómo puedo yo llevar el mensaje de Jesús a otra persona? Compartir lo que yo tengo, ¿sí? Poder que otra persona disfrute de lo que yo disfruto también, que es de la salvación. ¿Cómo puedo hacerlo? El pastor le va a decir, bueno, tal día nos reunimos y vamos y le voy a enseñar cómo hacer eso. No, ya le estoy poniendo responsabilidad al pastor. sin pedirle permiso. Entonces, pero lo podemos hacer, ¿sí? Ahí es ese sentir de querer hacer las cosas, ¿sí? De querer servir a Dios, de saber cuál es mi responsabilidad, es esta, listo, la voy a hacer, ¿sí? Y entonces, ya en conclusión, vimos 8 responsabilidades que tenemos como creyentes.
¿sí? Hay más. Y otra responsabilidad más es seguir buscando qué Dios quiere de mí, seguir buscando qué tengo que hacer. Entonces, la primera es portar la armadura de Dios. Y la encontramos allá en ¿cuál es la armadura? Encontramos en Efesios, el versículo 10 al versículo 20. Asistir a la iglesia, no dejar de congregarnos, velar los unos por los otros, guardar la paz y la unidad, orar los unos por los otros, participar en el sostenimiento de la iglesia, aceptar cargos en la iglesia, que tengo que barrer, ahorita estamos con los grupos de hacer los aseos, ¿sí? Aceptar cargos en la iglesia, ¿cómo puedo ayudar en la iglesia? Y evangelismo y discipulado, poder llevar a otras personas lo que yo he recibido también, así como dice Pablo. Y privilegios, encontramos en Efesios que ya no somos advenedizos ni extranjeros, ahora somos conciudadanos, hacemos parte de la familia de Dios. En 1 de Pedro, ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En Hebreos también, el Dios está ahí atento a nuestras necesidades y que el Señor Jesucristo es el único que nos puede ayudar en nuestras tentaciones, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y para poner en práctica esta semana durante nuestra vida es: conozca usted cuál es el don que Dios le ha dado, ¿sí? Empiece a ver cómo hacer ¿cómo hago yo para saber cuál es mi don? ¿Sí? Pastor, voy a ayudar en no sé, en cualquier cosa, ¿sí? Yo siento que yo soy bueno para hablar, para enseñar, voy a ver cómo lo hago, ¿sí? Entonces, intente, ¿cuál es ese don que Dios le ha dado? ¿Cuál es ese talento que Dios le ha dado? Y si usted no sabe o no sabía cuáles eran sus responsabilidades, anótelas. Yo aquí les traje 8, pero podemos buscar en la Biblia qué más es lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y otro importante para poner en práctica es gozar de los privilegios que Dios nos ha dado, ¿sí? Dios nos dio el privilegio de poder estar en su presencia. Vamos a su presencia, vamos a orar, a pedirle a Dios. Dice que el que pide, recibe, el que llama, se le abre, ¿sí? Gocemos de esos privilegios, porque no todo es tengo que hacer. Dios también nos da. Él dice: vengan, pídanme. Entonces gocemos de esos privilegios que Dios nos da. Y si de pronto alguno de los que están aquí aún no hace parte de la familia de Dios, la invitación está ahí. Dios está llamando, Dios le está diciendo: venga, ¿sí? Dios está siempre dispuesto para todo aquel que quiere recibir a Jesús. El Señor Jesucristo está ahí siempre para darnos esa entrada al cielo, esa salvación, ¿sí? Así que si usted aún no es salvo, aún no ha recibido a Jesús en su corazón, hágalo, porque aún hay tiempo, ¿sí? Aún estamos a tiempo, no sabemos cuándo venga. Ese es el peligro, que si Él viene y nosotros no le hemos recibido, entonces nos vamos a quedar y el infierno es eterno, ¿sí? Entonces debemos evitarlo. La única manera de evitar el infierno es por medio de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ore a Jesús, pídale que sea el Señor de su vida, ore a Dios que lo perdone, ¿sí? Y empiece a dar pasos, a dar esos pasos de obediencia, a conocer cuáles son sus responsabilidades, a conocer cuáles son sus privilegios como hijo de Dios y a trabajar para Dios, que es otro gran privilegio, poder servirlo. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias te damos, Dios. Gracias, Señor, porque nos cuidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas, Dios. Te pedimos, Señor, que podamos conocerte, Señor, que podamos saber, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor, que podamos escucharte cada día, Dios. Te pedimos, Señor, que continúe, Señor, dirigiendo este tiempo, Señor, que nos continúe, Señor, enseñando, Señor, y ayudando, Dios, para honrar tu nombre, Señor. Oramos a ti, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.